Hola, me llamo Vicky Poli y yo soy una estudiante en CSU Pueblo en una clase de español sobre la práctica y la teoría de enseñar otro idioma, como el español. Y en este video yo voy a hablar sobre dos aspectos de teoría que he aprendido esta semana en esta clase y después yo voy a hablar sobre cómo yo puedo incorporar esos dos aspectos en mi aula y en mi clase de español. Y bueno, para comenzar, el primer aspecto de teoría que me llamó la atención fue la ideología de monolingüismo y cómo este tiene mucha influencia en las vidas y las perspectivas de los hablantes de herencia. Y existe por una gran parte de la leyenda negra un ambiente y un estigma negativo sobre los hispanohablantes y el uso de español en situaciones que no son formales o no son académicas. Y por eso hay esta ideología de monolingüismo que plega el sistema educativo y también en mi escuela y en mi comunidad. Y creo que, sin embargo, con el crecimiento de los hablantes de herencia y la importancia de aprender otro idioma y aprender más sobre la cultura, este tipo de ideología de monolingüismo está cambiando un poquito. Y por eso los hablantes de herencia y sus conocimientos sobre el idioma y sus habilidades de hablar el idioma definitivamente son una herramienta en la sociedad, en las escuelas, con mis estudiantes, con yo, y entonces en la clase de español. Entonces, el segundo aspecto de teoría que me llamó la atención fue que la mayoría de las clases de lengua segunda están dirigidas a los estudiantes de como hablantes de lengua segunda. Es que yo estoy intentando decir. um, y es verdad que entonces esas clases no son creadas para los hablantes de herencia, aunque los hablantes de herencia tienen necesidades de aprendizaje diferentes que los hablantes de lengua segunda. Um, y este es un hecho y una realidad en mi clase y segura en que otras clases de español también. Um, pero por eso también existe la importancia de cumplir objetivos diferentes que se relacionan con el desarrollo de destrezas de la lectura, de la escritura, de la expresión oral y del conocimiento formal de la estructura del idioma de español para estos hablantes. Y de esta forma, las clases para los hablantes de herencia deberían tener aspectos como los cursos o las clases para los hablantes nativas de inglés, como una clase de Language Arts. Y este concepto me fascina porque es bastante verdad y tiene razón que este tipo de clase ayudaría mucho a estos tipos de hablantes. Entonces, he pensado en las maneras en que yo puedo incorporar esos dos aspectos de teoría en mi aula en conexión con los hablantes de lengua segunda y los hablantes de herencia. Y he pensado mucho en esto porque es un poco difícil. Por ejemplo, yo tengo en una clase de español un hablante de herencia en el sentido estrecho. Es decir, que ese estudiante puede hablar, escribir, leer y entender súper bien el español. Pero por otro lado, los otros 32 estudiantes son hablantes de lengua segunda. Entonces todos de ellos están en la misma clase y en la misma aula. Y ent entonces yo he hecho una decisión un poco más diferente que he hecho en el pasado. Y yo puedo hacer esto porque yo tengo un poco más flexibilidad en lo que enseño porque yo estoy en una escuela de middle school y no en una high school. Entonces decidí algo que yo voy a hacer con todos mis estudiantes. Bueno, el año pasado yo recibí
casi 30 novelas en español como pequeños chapter books por el sitio de donorschoose.org. Y es decir que esos libros son cuentos en español en un nivel básico, pero todavía efectivo. Y decidí que todos mis estudiantes van a leer este libro, pero en un sentido y un ambiente como una aula y una clase de Language Arts. Entonces, todos mis estudiantes van a leer este libro y hacer actividades y tareas que están conectadas con estos libros y estos cuentos. Como analizar los personajes, discutir los temas del libro, hacer predicciones de los personajes y de qué va a pasar en el cuento. Y mi meta es que por el uso de estos libros, mis estudiantes de herencia puedan utilizar sus habilidades y sus grados de conocimiento para practicar los niveles y los grados de conocimiento en lo que necesitan la práctica. Y mientras mis estudiantes de la lengua segunda pueden practicar su conocimiento de vocabulario, la estructura de las oraciones y las conjugaciones y cosas así. Entonces, los dos tipos de hablantes están practicando con el mismo recurso, pero en sus niveles diferentes. Entonces, vamos a ver cómo este va a pasar en mi clase y si será efectivo o no. Y la otra cosa que yo quiero hacer con mis estudiantes es una inspiración de mis estudiantes de herencia, porque siempre usan palabras que a veces no sé o a veces no son académicas. Y he pensado en cómo yo puedo incorporar este tipo de conocimiento en mi aula, porque es muy útil, de verdad. Entonces he creado un Instagram porque mis estudiantes están un poco adictivos a Instagram, y ese Instagram se llama la palabra de la semana. Entonces voy a dar una palabra de semana, pero la palabra de la semana va a venir de los hablantes de herencia, y cada semana yo voy a poner esta palabra que ellos me dan en este Instagram. Y los estudiantes que tienen Instagram y los que no, que pueden hablar conmigo, van a buscar esta palabra en Instagram, y ellos tienen que escribir la palabra en sus cuadernos de español y después poner la definición de la palabra en su sentido real o su sentido coloquial, y después intentan usar la palabra en una oración. Y la última cosa es que ellos tienen que intentar usar la palabra en una manera oral, especialmente con las preguntas orales semanales. Entonces, creo que esa es una manera en que yo puedo utilizar la información y las habilidades y el conocimiento de mis hablantes de herencia con los hablantes de la lengua segunda, en el sentido que ellos están practicando las palabras un poco más vernáculas y menos académicas, porque normalmente estas palabras son más útiles en el mundo real. Y yo quiero que mis estudiantes tengan una oportunidad de aprender estas tipos de palabras. Entonces, es una manera interesante y voy a intentar hacerlo bien, y vamos a ver cómo va a ir. Entonces, muchas gracias por escucharme, y vamos a ver ustedes en la semana que viene. Adiós.